El Foro Confilegal, un espacio para conocer las novedades sobre la justicia y el mundo del derecho. Y del revés. Buenas tardes, amigos. Soy Carlos Berbel y esto es Foro Confilegal. Hace poco más de un año, cuando todos los españoles nos vimos confinados en nuestras casas por la irrupción de la pandemia, parecía reinar la unanimidad. Nos encontrábamos ante lo que Nassim Taleb, filósofo e investigador libanés estadounidense, describió como un cisne negro. Un cisne negro es un suceso que sucede por sorpresa. Un suceso que nadie había previsto ni tenido en cuenta, que era improbable y que para bien o para mal termina teniendo un gran impacto en nuestras vidas, con repercusiones trascendentales. Y vaya si ha tenido impacto. Sin embargo, la hipótesis del cisne negro ha dejado de ser un unánime en las últimas semanas. ¿Por qué, se preguntarán ustedes? Porque hay voces e informes independientes que afirman que las decisiones adoptadas por el gobierno para limitar la propagación de la pandemia fueron extemporáneas. Dicho de otro modo, fuera de lugar. Uno de esos informes es el de la firma Blanco y Asociados, abogados del que nos hicimos eco en Confilegal en mayo del año pasado. Y una de sus clasificadoras conclusiones dice que de haberse adelantado en una semana las medidas recogidas en la declaración del estado de alarma, el número de casos de enfermos se había reducido en un 62,3%. Es decir, en vez de 127.000 personas, habría habido 48.000, redondeando las cifras. La otra víctima directa de la pandemia es la economía. Nuestro tejido empresarial ha sufrido su llegada de la misma forma que el tsunami que arrasó Indonesia en 2004. ¿Se acuerdan ustedes? La caída del Producto Interior Bruto de España ha sido del 11,2%. La inversión se ha desplomado un 5,2%. El paro ha subido a un 16,1%, casi 4 millones de personas, el más alto de la eurozona. El gobierno, como todos ustedes saben, en un intento de evitar la desaparición de empresas, puso en marcha los ERTE, los ERE y las líneas de crédito ICO. Muchas de esas empresas, algunos expertos las han cuantificado en más de 40.000, aunque siguen con el respirador funcionando, no van a poder sobrevivir. Son empresas zombies. Como los muertos vivientes, tienen apariencia de vida, pero ya no están en este mundo. El panorama no pinta bonito, hay que decirlo con claridad, pero mientras hay vida hay esperanza, sobre todo porque la ley ampara las reclamaciones patrimoniales contra la administración pública. Y porque hay buenos despachos y buenos abogados y economistas, como César Adeba, responsable del área mercantil del Grupo Martín Molina, y Francisco Javier Cabrera, del área concursal de este mismo despacho, que son la luz de muchos empresarios que están buscando en este oscuro túnel en el que se ha convertido la realidad. Están buscando esa luz. Señores Adeba y señores Cabrera, buenas tardes. Buenas tardes. Señor Adeba, la base legal que ustedes han articulado para que los empresarios y autónomos de los sectores de la hostelería y del ocio puedan reclamar patrimonialmente al Estado es sólida y, sobre todo, ¿qué visos de éxito tiene? Sí, pues efectivamente entendemos que esa reclamación de responsabilidad patrimonial contra la administración pública, tanto contra el Estado como la comunidad autónoma, hay que tener en cuenta que con seguridad la reclamación se presentará tanto contra uno como contra otro, porque las medidas restrictivas han procedido primeramente del Estado central, del Gobierno de la Nación, pero posteriormente de las comunidades autónomas. Entendemos que eso es una reclamación que tiene visos de éxito por cuanto tiene fundamentos jurídicos muy, muy sólidos. Tanto es así que nosotros la reclamación, se trata de reclamaciones individuales que presentamos en nombre de cada uno de los empresarios, no se trata de demandas colectivas. Y estamos tan seguros de esa reclamación y del éxito de esa reclamación que la mayor parte de nuestros honorarios van a éxito, ¿no? Aparte de un fijo que se abona por cada una de las reclamaciones, adicionalmente hay un variable que es del 15%, que únicamente se abona o se cobra en caso de éxito de la reclamación. O sea, éxito significa que si ganan, pues se reparten parte de las ganancias, y si no, pues no se gana nada. Vale, perfecto. Señor Cabrera, a los que están escuchando, que se encuentran en una situación difícil, ¿qué les aconsejaría? Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Pues desde Martín Molina lo que le aconsejamos es que busquen rápidamente ayuda para gestionar los problemas que estén teniendo con su negocio, con su empresa, y que acudan a especialistas, a expertos en la materia de la insolvencia, tanto economistas que les ayuden con la viabilidad de su negocio, como abogados que les acompañen y asesoren en materia jurídica.
Para que la empresa sobreviva es necesario anticiparse y poner solución a los problemas lo antes posible. No se vayan. Comenzamos este espacio de claridad. Esto es Foro Confilegal. En el Foro Confilegal, la entrevista de la semana. Para que sepan ustedes, el despacho de Martín Molina es un bufete que capitanea a uno de los hombres más solventes de este país, Pedro Martín Molina. Él mismo, además de abogado, es economista y administrador concursal. Sus dos compañeros, sus dos colegas, son justamente una proyección de su eficacia. Damos fe porque yo conozco bastante a Pedro. Como dice el refrán, Pedro levantó el grupo Martín Molina a puritito huevo. Es un refrán español, no es algo que me estoy inventando, ni es latinoamericano. Señores Zadeva y Cabrera, ustedes conocen la angustia de decenas de empresarios y autónomos que han acudido a su firma para hacer frente a esta situación. ¿Qué les suele decir así de primeras, nada más llegar? Bueno, a ver, lo que les dimos en primer lugar es que la situación tiene solución, la situación en la que se encuentran. Aunque sea una situación complicada, entendemos que es una situación temporal de la que pueden salir una vez que se hayan eliminado las medidas restrictivas que actualmente le están sufriendo, y sobre todo entre esas medidas que pueden ayudar a salir de esa situación es la posibilidad de reclamar los perjuicios, la indemnización de los perjuicios que han venido sufriendo desde hace más de 12 meses como consecuencia de esas medidas adoptadas por el Gobierno y por la comunidad autónoma. Y por tanto entendemos que efectivamente hay que transmitirles un mensaje positivo de que tienen solución. Las restricciones impuestas han perjudicado de forma evidente a los sectores de la hostelería, el ocio y la cultura, sin dar ninguna alternativa específicamente. Específicamente, exclusivamente no, pero específicamente sí. Es decir, las medidas restrictivas, si nosotros nos cogemos el primer Real Decreto de declaración del estado de alarma de 14 de marzo del 2020 y posteriormente las medidas restrictivas adoptadas por cada una de las comunidades autónomas en virtud de las competencias delegadas, esas medidas hay un apartado concreto y directo dirigido a la hostelería, no solo no solo a los restaurantes y bares, sino también al ocio nocturno. Y por tanto, efectivamente, es uno de los sigtores, si no el que más, desde luego de los más perjudicados. Se ha hablado mucho de las ayudas. Primera pregunta, ¿han llegado? Y segundo, si han llegado, ¿han sido suficientes? No han llegado lo que son ayudas que podríamos decir que directamente vayan a suplir la pérdida de productividad del negocio del empresario en cuestión. Ha habido ayudas concretas que, como digo, no iban dirigidas a paliar esa pérdida de productividad, como es por ejemplo el tema de los ERTES, los ICOs, que al final el tema de los ICOs, pues bueno, es una ayuda que podríamos poner entre comillas, ¿no? Porque finalmente te estás endeudando, ¿no? Y esos préstamos hay que devolverlos. Entonces, y finalmente es cierto que en marzo del 2021, concretamente en virtud de un Real Decreto de 12 de marzo del 2021, se ha aprobado provisionalmente, digo provisionalmente porque está pendiente de una autorización por parte de la Unión Europea, una serie de ayudas directas, pero que son en todo caso insuficientes. No quiero entrar aquí en términos muy, muy técnicos, pero efectivamente si se hace un cálculo del importe de las ayudas que se van a conceder, no cubrirían ni el 10 o el 15% de la pérdida que ha sufrido cada uno de los empresarios. Señor Cabrera, sí. ¿Cómo ve el tejido empresarial de este país? ¿De qué forma ha agravado la pandemia la situación de las empresas? Pues lo vemos muy dañado. Tras la declaración del estado de alarma que el Gobierno de España decretó ya hace más de un año, concretamente el 14 de marzo de 2020, se han sucedido las restricciones, los cierres, la paralización de la actividad de muchos sectores, sobre todo la hostelería y el ocio, como hemos dicho, y hemos comprobado que España, que es un país que se sustenta sobre todo en el tercer sector, pues ha sido de los más perjudicados. Esta situación lo va a dejar muy debilitado y esto es un riesgo para la economía del país y para muchas familias. ¿Y la insolvencia es el principal problema al que se enfrentan las empresas? Pensamos que si no el principal, uno de los principales. Se ha agravado con la improvisación y la imprevisión y la falta de respuestas claras y concretas y coherentes por parte del Estado. Y se han ido sucediendo a lo largo de estos meses episodios de espera y de confusión respecto a temas que afectaban directamente a las empresas, los créditos ICO, los ERTE, las ayudas europeas. Esta inestabilidad y las medidas adoptadas
que han derivado en una bajada drástica del volumen de facturación y de negocio para muchos de ellos, y ha asumido a los empresarios en una situación crítica a nivel profesional y personal. ¿Y cómo afecta la moratoria concursal a la situación de estas empresas? Porque esto ha creado también un tipo de empresas, se llaman las empresas zombies, hemos hablado antes de ellas. ¿Tiene solución? Pues esta moratoria, nosotros pensamos que no soluciona el problema. A nuestro entender, esta moratoria lo único que conlleva o que supone es un retraso en el tiempo a esas soluciones, que para miles de empresas puede ser, cuando llegue, puede ser inevitable su disolución. Una moratoria concursal sin medidas dirigidas a paliar la pérdida de productividad sufrida por las empresas afectadas por las restricciones únicamente va a determinar que quienes se encuentran en situación de insolvencia o dificultad económica en la actualidad puedan agravar esta situación y al levantamiento de esta moratoria puedan encontrarse en una decisión de práctica disolución y de desaparición. Señora Deva, ¿qué servicios ofrecen ustedes desde Martín Molina para ayudar a las empresas en situación de dificultad de estos sectores de los que hemos hablado? De la hostelería, del ocio y de la cultura. Bueno, pues el despacho tiene más de 20 años de experiencia en materia de reestructuración empresarial, igualmente en materia de concurso de acreedores. Somos uno de los despachos que más concursos de acreedores lleva a nivel nacional. Y fuera de ahí, pues como estamos diciendo y de lo que estamos hablando hoy precisamente, es esa reclamación de responsabilidad patrimonial contra las administraciones públicas, por cuanto entendemos que los empresarios que se han visto afectados por las medidas restrictivas tienen toda la base legal para reclamar esa indemnización y ver resarcido el perjuicio que han sufrido. Vamos a ver, para usted y para su equipo, las empresas en dificultades, vamos a ver, tienen derecho a ser indemnizadas, un claro derecho a ser indemnizadas, ¿correcto? Así es. Sin embargo, algunos empresarios, me gustaría que me aclarara esto porque lo he escuchado, me lo han contado, creen que si reclaman judicialmente, como usted plantea, el gobierno poco menos que los va a poner en la lista negra y que no van a haber un euro. ¿Esto tiene alguna base? Bueno, ¿están jugando con el miedo? Efectivamente puede ser uno de los argumentos que pueden estar utilizándose desde algunas administraciones para evitar que los empresarios reclamen, efectivamente, que presenten estas reclamaciones. No hay que olvidar que estas reclamaciones, en función de la pérdida de productividad, pues pueden llegar a un importe considerable. Y si efectivamente se produce un efecto llamada de miles de reclamaciones, como puede ser el caso, pues es evidente que la administración hará todo lo posible porque esas reclamaciones se reduzcan, ¿no? Sí, parece ser que se han escuchado algunos comentarios de la posibilidad, más que de listas negras, pues que las ayudas directas que se están reconociendo puedan ir dirigidas efectivamente a las personas o empresarios que no reclamen, que no presenten esa reclamación. Entenderlo como un chantaje o como una medida coercitiva, pues no voy a opinar al respecto porque no lo sé, pero vamos, que sí que es cierto que lo que tiene que tener claro el empresario que nos esté escuchando es que tienen todo el derecho a reclamar y que desde luego no tienen que tener ningún temor a presentar esa reclamación, porque al final lo que hay que hacer es confiar evidentemente en la imparcialidad y en la independencia de los tribunales, aunque inicialmente lo que se presenta es una reclamación económica, en una reclamación administrativa previa, porque así lo exige la ley. Si finalmente no es estimada esa reclamación, pues se puede acudir a los tribunales y ahí evidentemente, como digo, habrá que confiar en la independencia de nuestros órganos judiciales. Al principio hemos hablado de que este era un caso típico de cisne negro, de algo concretamente inesperado que nos ha llevado por delante y demás. Sin embargo, ahora mismo ya no hay esa unanimidad, en el sentido de que ya no es un caso de fuerza mayor. En la ley esta de alarma y de estado de sitio y demás, ¿no especifica concretamente que haya fuerza mayor? ¿O sí? Pregunto. No, vamos a ver, lo que nosotros en nuestra reclamación, de hecho, lo que planteamos es que esta reclamación puede basarse tanto en la ley del régimen jurídico del sector público, que establece efectivamente tanto en el artículo 32.1 como en el artículo 32.3 que cabe la posibilidad de reclamar indemnización y responsabilidad a la administración pública cuando se produzca cuando ese daño produzca un funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, o cuando las medidas restrictivas o los daños procedan de un acto legislativo. Pero igualmente hay que tener en cuenta que también puede basarse esa reclamación en el propio Real Decreto
en la propia ley orgánica que regula el derecho, la declaración del estado de alarma. Esa ley de 1981 establece que si las medidas adoptadas durante la declaración del estado de alarma han producido un perjuicio a los particulares, tienen derecho a reclamar. Y hay que tener en cuenta que esa ley, ese estado de alarma se declara precisamente en situación de fuerza mayor. Sería un contrasentido que se negara esa indemnización basándose o utilizando como argumento la fuerza mayor, que es la que te habilita para declarar el estado de alarma, ¿no? Eso es un argumento y efectivamente, como tú dices, es muy discutible que efectivamente exista una situación de fuerza mayor, porque para que exista una fuerza mayor se tiene que tratar de acontecimientos imprevisibles, o bien que, habiéndose podido prever, no fueran evitables. Pues bien, no se trata de hacer aquí una crítica a la actuación de la administración pública, porque no es eso lo que nos corresponde, pero efectivamente hay que tener en cuenta que desde diciembre del 2019, enero del 2020, ya venían produciéndose y manifestándose las alarmas por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y la jurisprudencia es muy clara a la hora de decir que la fuerza mayor no existe cuando existen esos acontecimientos esas noticias que determinan que efectivamente era una situación previsible, ¿no?, que se podía producir. Y ante esa situación, las medidas que han adoptado unos y otros países no han sido las mismas. Por tanto, entendemos, y de hecho ya hay sentencias de algún juzgado de lo social que no tiene que ver con el tema de la reclamación, sino con el tema de las medidas de protección al personal sanitario que no se han adoptado, que han establecido que no nos encontramos en una situación de fuerza mayor. Para que nuestros oyentes lo tengan clarísimo, por una parte, hay base legal, base sólida para presentar una demanda o las demandas que sean necesarias ante la justicia, y hay unas posibilidades de éxito bastante claras. Desde nuestro punto de vista, efectivamente, si no, no lo haríamos. Usted también comparte la misma... Sí, por supuesto. Quiere decir que lo que hay que hacer entonces es, ante la duda, reclamar. Y de hecho aquí me gustaría puntualizar que muchos de los clientes que han venido a nuestro despacho, fuera de aquellos clientes o aquellos empresarios del sector de la hostelería que formaban parte de asociaciones de hosteleros y tal, ni siquiera tenían conciencia de que podían reclamar esa indemnización. Y nosotros lo que estamos, y de hecho se llevan una sorpresa cuando les llamamos, y lo que estamos manifestando e instamos a la gente es a reclamar, porque efectivamente existe esa base legal. O sea que, sí. Perdón, yo solamente quería decir que ningún empresario debe tener miedo a ejercitar sus derechos. Nadie tiene que tener miedo a ejercitar sus derechos. Eso es muy importante. A ver, a mí me gustaría que los dos nos están escuchando. Evidentemente yo muchas veces soy oyente igual que ustedes, y dice, ¿y a estos señores dónde los puedo encontrar? Su página web, ¿cuál es? Nosotros tenemos una página web, efectivamente, www.martinmolina.com, pero igualmente se ha creado para este supuesto especial, para articular las reclamaciones de manera específica, una landing page que se llama lahosteleriareclama.com, al que pueden acceder cualquier persona, cualquier empresario, y allí verán los fundamentos y el resumen, o como el fundamento de la reclamación y lo que van a tener que aportar al despacho para acreditar el informe, para acreditar el daño económico. En este punto hago una puntualización. Nosotros, junto con la reclamación, aportamos un informe pericial económico, porque consideramos que es fundamental para acreditar el daño. Usted, es lo que iba a preguntar, usted tiene que demostrar que ha habido una afectación al negocio, ¿no? Efectivamente. No solo hay que acreditar el daño económico, sino también, aparte de la relación de causalidad existente entre la actuación de la Administración, entendida aquí como la aprobación de las distintas disposiciones normativas que han causado las medidas restrictivas y por derivación los perjuicios, hay que acreditar ese daño económico. Y ese daño económico, evidentemente, no se puede acreditar de cualquier manera. Entendemos que es un apoyo fundamental un informe pericial económico que nosotros lo ofrecemos con carácter opcional, pero que desde luego recomendamos a todo el empresario que acude. Y ustedes hacen ese trabajo. Ustedes hacen el informe en el cual detallan claramente cómo se ha habido afectado el negocio de sus clientes. Bueno, por nuestra parte tenemos los expertos, o sea, nosotros ponemos al servicio del empresario tanto la parte jurídica como la parte económica. Y consideramos y creemos que somos, si no el único, de los pocos despachos en España que acompañan a esa reclamación con ese informe pericial económico que justifica la cuantía de la reclamación que se está planteando. Ya lo saben ustedes, martinmolina.com y hosteleriareclama.com. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti, Carlos.